diabetes Bienvenidos a specialist. todos. Yo soy Matt Deschamps y yo soy un especialista de diabetes aquí en Nuevo México. Bienvenidos a todos. Yo soy uno de los directores asociados aquí en el Instituto de ECO, Nuevo México. Y es un placer darle la bienvenida al médico Kedar Matt, quien es presidente y CEO del Instituto para la Mejoración de la Atención Médica. El médico Matt habla sobre los pasos sobre cómo reabrir de nuevo después de la pandemia del COVID-19. Y deseo recordar a él que tenemos intérpretes y esos servicios disponibles en español y francés para que uno pueda seguir esa conversación por un intérprete si uno desea hacerlo. Y para la porción de esa sesión, para preguntas y respuestas, uno puede entregar sus preguntas en español o en francés y luego los intérpretes van a presentar las preguntas a nosotros en inglés. Y si uno desea utilizar el servicio, puede bajar en la parte más abajo de su pantalla y aplastar donde está el globo. Y cuando uno haga clic en eso, le va a dar la opción de usar la interpretación de servicios en español o francés. Y luego usted puede escuchar solamente al intérprete o puede escuchar de manera muy suave con inglés en el fondo. Entonces, muchas gracias por los servicios el día de hoy. Había más de 900 personas que se han registrado para esta sesión y estamos agradecidos por el tiempo que has tomado de su horario ocupado para acompañarnos este día. Voy a estar cofacilitando junto con el médico Sanjeev Arora. Y bienvenidos a las conversaciones globales de ECO. Y yo soy médico Sanjeev Arora. Yo soy un gastroenterólogo, es mi oficio. Y también soy director del Instituto ECO aquí en los Estados Unidos. Y bienvenidos. Gracias de quedar. Para mí es un gusto estar aquí. Yo soy Kedar Mate. Yo tengo un nombramiento del Colegio Médico de Cornell. Y mi oficio principal es el director ejecutivo para mejoramiento en el Instituto de Mejoramiento de la Atención Médica en Boston, Massachusetts. Es un placer estar aquí. Y sí, tenemos unas cosas que repasar antes de empezar. La sesión del día de hoy se va a grabar y también los enlaces del video y los dispositivos, uno puede tener acceso a ellos en nuestro sitio de internet. Y vamos a poner un enlace en la caja de chat para ese sitio de internet. Y sí puede tener en mente que puede tomar hasta 48 horas para que esta sesión se pueda subir. Para que nuestro equipo de video pueda subir esta sesión para que usted lo pueda repasar. Y también si pueden notar que todos los participantes van a estar de una manera que solo pueden escuchar. Y si han estado aquí junto con nosotros en el pasado para las conversaciones globales, se organizan esas presentaciones en dos partes. Y después de cada parte, tenemos una discusión o consideración que es moderada. Y también tenemos disponible la participación de la comunidad. Entonces, por favor, entrégalos. Y uno puede entregar sus preguntas por el QIA hacia abajo en ese icono, hacia abajo de la pantalla. Entonces, puede presentar sus preguntas por el QIA en vez del caja de chat. Y ya hemos recibido más de 200 preguntas. Yo sé que vamos a recibir preguntas en vivo. Entonces, gracias por las preguntas que entregaron durante el tiempo de registración. Y de antemano queremos disculparnos porque no vamos a llegar a todos, pero vamos a tratar de abordar lo más que podamos. Y si puede mantener su ojo ahí enfocado en la caja de chat, porque uno puede ver diferentes enlaces a otros recursos de nuestra persona encargada de la biblioteca digital. Y en la sesión permite que uno pueda llenar una encuesta para conseguir su crédito de CME. Entonces, gracias por participar en esa evaluación también. Y debido a la gran cantidad de participantes el día de hoy, deseamos que todos estén de una manera que solo se pueda escuchar, pero también si pueden tratar de no contestar las preguntas de otro en la caja de QIA. Y sin vacilar más, vamos a dar inicio. Y deseo introducir de una manera más profunda al señor Mate, que es el presidente y CEO del Instituto para el Mejoramiento de la Atención Médica y también es el oficial principal de Innovación e Educación en AHI y un profesor de investigación en el Colegio Médico de Weill Cornell.
Y el trabajo de Médico Mate ha enfocado en diseño de sistemas de salud, la calidad de la atención médica, estrategias para realizar cambios a escala grande y para mejorar su valor. Recibió el becario de Paul y Soros y ha sido nombrado como un innovador de la atención médica en el Instituto de Aspen. Antes, el médico Mate trabajó con los compañeros en la salud. Era un asistente especial al director del Departamento de SIDA y VIH en la Organización Mundial para la Salud y también dirigió el Programa Nacional de IHI en Sudáfrica. Y el médico Mate ha publicado numerosos artículos repasados por expertos, capítulos en libros y hojas blancos. Graduó de la Universidad de Brown con una certificación en la Historia Americana y también con un título médico de la Escuela de Harvard Medical. Y gracias, médico Mate, y usted lo puede ir por su parte. Y gracias, es un honor y placer estar aquí junto con usted. Y sí, que solo que asegurarme que pueden ver los diapositivos en la pantalla, ¿verdad? Y sí, aquí están. Gracias, médico Mate. Y de nuevo, es un placer estar aquí junto con ustedes. Como indicó el médico Bechanville, soy un interno. Entonces, no soy un especialista o un epidemiólogo. Sin embargo, trabajo principalmente en el diseño de los sistemas de salud y el diseño para cómo mantener a los sistemas de salud seguros y efectivos en cualquier momento, pero especialmente durante este tiempo. Entonces, tengo esos antecedentes. Y no tengo ninguna divulgación financiera. No hay ningún conflicto de interés en esa situación. Y sí deseo agregar que la ciencia de esto está avanzando muy rápido. Entonces voy a poner en resumen las necesidades y la ciencia en cuanto a cómo se pueden abrir las cosas de nuevo, pero quiero que esté claro que este campo es algo que está cambiando muy rápido. Durante los 6 meses pasados vemos como cada día aproximadamente se publican 170 artículos al día sobre los artículos de COVID. Y significa que entre el día que hice este dispositivo y hasta ahora se han publicado más de 1,000 artículos de COVID. Y estoy seguro que por lo menos uno de ellos tiene que ver con este tema en particular. Entonces, con eso en mente, voy a hacer lo mejor que puedo para poner en resumen las estrategias que tenemos para abrir de nuevo, pero también con el conocimiento pleno de qué cosas que están surgiendo ahora mismo en la literatura que pueden cambiar el cuento. Y desde esta mañana ya casi tenemos 30 millones de casos globalmente de COVID y los Estados Unidos toman la delantera en cuanto a los casos y también la cantidad de los que han fallecido. Y también Brasil, desafortunadamente, están subiendo mucho en la cantidad de casos y muertes. Y cada día el número de los que fallecen aumenta por casi 67,000 al día. Y es algo que ha transformado por completo a la vida de todos nosotros. Y para abrir de nuevo ese concepto, es un concepto muy grande que tiene efectos muy grandes que casi afecta a todo aspecto de nuestra vida. Y también es algo mal entendido porque las cosas nunca estaban cerradas para iniciar. Entonces quizás estamos cambiando la manera en que realizamos estas actividades. Desde las escuelas, colegios, los servicios para la salud, donde alimentamos, donde tenemos nuestro tiempo de recreo para viajar. Todo ha sido cambiado de una manera fundamental. Y la manera que empezamos esas actividades de nuevo es algo muy importante. Yo creo que un profesor sabio indicó, hay que comunicar lo que uno desea que otros aprenden a los primeros minutos, porque eso es cuando están prestando más atención. Entonces, si le quiero comunicar algo, es esto. No hay una manera fija para mantenerse seguros cuando se abre de nuevo durante este proceso con que sigue este virus. Y con que no tenemos esta vacuna o una manera de curar esta infección por completo. Sin embargo, sí hay maneras que podemos mantener la seguridad cuando utilizamos un procedimiento para abrir de nuevo. Y tiene que ver con 3 intervenciones que se pueden ver aquí en la pantalla. Y es de la Sociedad Americana de las Enfermedades Contagiosas. Y tiene 3 pasos. Llevar puesto una mascarilla o cubreboca cuando uno sale en público. Lavar sus manos por lo menos por 20 segundos. Y hay que lavarlo con una solución que contiene alcohol o un desinfectante y que contiene por lo menos 60% de alcohol. Y eso es muy importante. Y hay que leer la etiqueta del desinfectante para asegurar que contiene eso. Y por último, hay que practicar el distanciamiento social.
Hay muchos que han discutido que qué tan lejos es suficiente, pero al final de todo es más importante que uno trata de alejarse lo más que se pueda de otros. Pero son las pautas que están ofreciendo ahora por IDSA. Pero antes de llegar a los detalles técnicos sobre qué significa abrir de nuevo la atención médica, hay unas observaciones que hemos notado durante la pandemia que yo creo que van a ser instructivos en cuanto a cómo abrimos de nuevo o seguimos con los servicios que no se realizaron durante la pandemia. Y estas operaciones se basan sobre unas organizaciones de atención médica que IHI tiene el placer de trabajar con ellos. Y lo llamamos la Alianza de Líderes. Y es un grupo de 47 organizaciones aquí en Estados Unidos y 37 alrededor del mundo que tratan de trabajar juntos para ver cómo se puede realizar la meta común de mejorar la salud de la población general. Y atrás en febrero ellos empezaron a compartir información sobre qué sería importante para realizar los servicios de atención médica durante la pandemia. Y aquí fueron unas observaciones que ellos tuvieron durante esto mientras se desarrolló. Y las tres cosas que afrontaron fueron amenazas de tres lados. Tenían que afrontar cómo abordar las maneras de tratar COVID y los procedimientos y reglamentos para mejorar resultados y para asegurar que puede mantener la salud operacional de la organización. Y también desafíos financieros, ya que se cerraron varias maneras de servicios para presentarse a la organización. Y también afrontaron una diferente manera de aprendizaje. Cambian la manera en que administran las cosas clínicas. Y recientemente hablé con alguien en India y ellos me comunicaron que en India hicieron un reglamento para COVID en febrero y lo mandaron todos los lugares donde ofrecen tratamiento. Y en 2 semanas se habían cambiado ese reglamento más de 34 veces. Y hemos escuchado eso, como durante ese tiempo sigue madurando esa administración. Por ejemplo, aquí la sala de emergencias empezó una página, solo tenía una página, más de 3 meses más tarde tenía 400. Y había otro para COVID que tenía una página y ahora 24 capítulos. Yo creo que es muy importante que conocemos cómo se administra de manera clínica de aquí en adelante. Y también tuvimos un diferente paso de aprendizaje para saber cómo administrar las cosas a diarios. Teníamos datos de información que contenían y abordaban cómo presentar la coordinación de los hospitales, cuántas camas estaban disponibles, a quién estaban dando tratamiento, qué era la provisión del PPE
y pasar por ese proceso de evaluación para que se puedan registrar de una manera eficiente. Y evaluar a todos mientras llegan para ver los síntomas y su temperatura. Y también asegurar que están evaluando al personal. Por lo menos se debe evaluar al personal todos los días y en cada turno, y quizás varias veces durante el día. Y crear un rumbo separado para los pacientes que tienen síntomas o no se sienten bien, y los que no están pasando eso, los que nomás tienen consultas, los que no están enfermos. Y si es posible, si se permite en el consultorio, hacer direcciones desde una dirección para que los pacientes no estén cruzando cuando pasan de un lado a otro, pero se puede hacer las cosas de una manera donde no se interactúan de nuevo con pacientes que están pasando en direcciones opuestas. Siempre he puesto los cubrebocas y mascarillas para parar esa infección si ya está presente. Y luego el PPE estándar dentro de una consultorio o oficina. Los que están no, no están abordando los casos de COVID, que siempre iban puestos protección para su mascarilla y de ser N95 o más alto si uno está en un procedimiento donde se puede producir gotas en el aire. Y por último, las personas que no son necesarias para la consulta, que no estén dentro del consultorio. Entonces, si su paciente, si pueden esperar en su vehículo o en su casa y no llegan a visitar dentro del consultorio. Y quería hacer una distinción entre el PPE para que no tienen COVID y los que necesitan casos de COVID. Y los que tienen COVID necesitan una gafa, un escudo para su cara, una bata y un PPE que es más pleno. Si uno cree que alguien tiene esa infección, o quizás están investigando si quizás sospechan que lo tiene así. Y eso es diferente del PPE, que no están recibiendo su atención por COVID. Y si uno puede administrarlo, yo creo que en la mayoría de los lugares ahora están utilizando telehealth. Hemos visto mucho cómo ha aumentado telehealth y muchos proveedores están ofreciendo telehealth de una manera mucho más amplia. Y aquí en los centros de Medicare están pagando para los servicios de telehealth, para diferentes servicios de telehealth en este país. Y mientras tenemos en mente cómo podemos hacer esto, queremos establecer las consultas virtuales y tener un triaje por teléfono con una enfermera que pueda identificar cuáles son los casos que se puede atender en persona y los que se pueden atender con telehealth. Acomodar las consultas de una buena manera. Y cuando se hace telehealth, uno tiene que establecer un lugar de trabajo para hacer ese seguimiento del telehealth. Y más importante aún, queremos trabajar en qué es el valor de las consultas virtuales con los sistemas que están en lugar y si van a seguir en ese lugar de aquí en adelante. Y me imagino que sea un tipo de forma de telehealth que sería útil en el futuro porque ha demostrado que tiene valor. Y por último, hay que esperar lo que es inevitable. Se va a exponer personal. Quizás en el futuro van a contraer infecciones. Es importante que mientras seguimos adelante y administramos la fuerza laboral, cómo abordar las personas que han recibido o contraído esa enfermedad y que regresan a trabajar en la fuerza laboral. Y unas pautas son los que tienen una enfermedad leve a moderada. Queremos que sea en el trabajo por lo menos 10 días desde que empezaron los síntomas. Y es importante hacer esto. 10 días desde que empezaron los síntomas. Y también que ha pasado por lo menos 24 horas desde que ha pasado el fiebre sin tomar medicamentos para bajar la fiebre. Y que todos los síntomas han mejorado, como tos, falta de aire. Pero si un proveedor médico tiene una enfermedad crítica o grave, quizás han sido hospitalizados, quizás hay que extender ese tiempo hasta 20 días. Y también es sugerencia adicional que hay que consultar con un experto de enfermedades contagiosas para asegurar que es seguro que esa persona regrese al trabajo. Y por último, una modificación, que se utiliza una prueba de PCR para asegurar que esa persona todavía tiene o no tiene. Recientemente, las recomendaciones del CDC es que ya no se utiliza estrategias que se basan en las pruebas porque en la mayoría de los casos, los resultados excluyen a las personas que están trabajando que continúan a tener ese RNA que es detectable, pero de hecho ya no son contagiosos.
Y aquí están los 3 puntos claves que quería destacar. Y hay cosas que quiero establecer para el cuidado donde no hay COVID. Y hay varias contingencias que tenemos. Si vamos a abrir de nuevo, queremos asegurar que se hace lo más que se pueda por las consultas virtuales, utilizando las soluciones de telehealth. Pero si uno desea abrir su consultorio, tenemos adoptar prácticas efectivas para prevenir las infecciones y planificar donde hay una circunstancia donde esté expuesto o su personal está infectado por el COVID-19. Y con aquí voy a tomar una pausa y invitar si alguien tiene preguntas o comentarios. Sí, para esta parte voy a pedir que deje de compartir su pantalla con nosotros, así para darle la oportunidad a los demás que hagan sus preguntas. ¿Usted tiene alguna predicción de cómo el invierno va a afectar a esta pandemia? Hay bastante especulación de qué es lo que va a suceder, especialmente con este tipo de infecciones respiratorias que se llega a presentar durante el invierno. Claro que vamos a ver un poco más casos durante el invierno del COVID-19, lo cual va a requerir más inclusión en ciertas actividades, ya sean laborales o educativas. Claro que siempre se van a tener que hacer las pruebas necesarias para ver si el paciente que se tiene la sospecha de que tenga alguna respiración, alguna infección respiratoria, sea COVID-19 o algún otro tipo de infección respiratoria. Para eso se tiene que monitorear de ciertas maneras, en algunos casos hasta 24 horas, para determinar si el paciente tiene o no el COVID-19. Después de haber determinado esto, se puede hacer el tratamiento que usualmente se utiliza para dar tratamiento a las infecciones respiratorias que usualmente se llegan a presentar durante el invierno. Desde el punto de epidemiología, no se puede determinar exactamente qué es lo que se puede anticipar para el invierno con el COVID-19. Hay bastantes expectativas de qué es lo que puede pasar, pero no se tiene nada dicho o por certeza se sepa qué es lo que va a suceder durante ese verano. Lo que sí se pide es de que estas personas que tengan la sospecha de tener el COVID-19 durante el invierno se mantengan alejados o tengan distanciamiento de otras personas que estén ya sean en escuela o en el ámbito laboral. Gracias, Dayan, por la pregunta. También tenemos una pregunta o comentario. Quisiera agradecerles por esta presentación. Y quisiera agradecerles por tener esta presentación, pero quisiera preguntarles cómo es de que se puede controlar el flujo de personal o personas en estos sitios que se están abriendo. Entre más podamos hacer para pasar el mensaje al personal o a las personas que están visitando nuestros consultorios, es lo mejor que podemos hacer en el momento para llegar a reducir los incidentes que se llegan a presentar con personas con contagios del COVID-19, ya sean utilizando señalamientos con tape adhesivo en el piso o anuncios. Esto es algo que se puede utilizar para ayudar a prevenir o reducir el contagio de el COVID-19. Muchísimas gracias. Una pregunta de Elizabeth Finley.
Sí, yo tengo una pregunta. En el momento trabajo con personas que tienen algún tipo de discapacidad de desarrollo intelectual y esas personas se nos piden que trabajemos utilizando varias máscaras o protectores de cara. ¿Qué es lo que usted opina acerca de esto? ¿Esto sería algo conveniente que utilizáramos para cuando estamos trabajando con este tipo de personas? ¿Qué sería su recomendación? Creo que cualquier tipo de protección serviría de beneficio para cualquier persona, ya sea el cubrebocas que cubriría la boca y la nariz y también el protector que cubre la cara por completo. Lo que sí sabemos es de que al utilizar todo este equipo de protección, a la vez ya sea guantes, protector de la cara o el cubrebocas, esto permite reducir los riesgos de que las personas lleguen a contagiarse o llegar a contagiar a otras personas. Si las recomendaciones es de que se pide es de que la persona utilice el cubrebocas a todo tiempo. Sabemos que en ciertas personas esto llega a ocasionarles algún tipo de fobia o llega a asustarlos, especialmente a este tipo de personas que tienen discapacidades, pero la recomendación es de que se utilice la mascarilla a todo momento mientras se pueda utilizar. Esta sería mi recomendación. Gracias por su pregunta y gracias por haber contestado. Voy a pasar esto a el doctor Aurora que haga las siguientes preguntas. Esta pregunta viene de Atlanta, del Comité de Sociedad del Cáncer. Sí, en el momento se sabe que la cantidad de personas que han sido diagnosticadas con cáncer durante la pandemia del COVID ha reducido claramente, reducido bastante, en lo cual nos deja saber que estas personas no están diagnosticadas a tiempo, en lo cual cuando llegamos a diagnosticar a ciertos pacientes ya es en una etapa muy avanzada. Sí, lo que hemos notado de nuestros colegas es de que hemos notado que en las salas de emergencia, ya sea pediátricas o para adultos, la cantidad de pacientes que se han estado diagnosticando con cáncer ha aumentado bastante, lo cual llega a ser una preocupación muy alta para todos, ya que es necesario que sigamos proveyendo los servicios médicos que estas personas están acostumbradas a recibir. En el momento estamos hablando acerca de regresar o llegar a proveer estos servicios, lo cual estamos considerando como servicios electivos a todas estas personas. Es como se conoce como servicios electivos, pero en realidad son servicios que son necesarios para bastantes personas que llegan a necesitar algún tipo de tratamiento. Primero que nada, tenemos que ver cómo la manera que podamos abrir estos servicios al público de una manera segura y también a la misma vez proporcionar la confianza de que ellos van a recibir el mejor cuidado al nosotros protegernos y seguir proveyendo los servicios que son necesarios para ello. Es lo que tenemos que tomar en cuenta para seguir con la reapertura de estos servicios, es asegurarnos de que mantengamos todos los reglamentos que necesitamos que establecer para mantener la seguridad tanto del personal
como de los proveedores de servicios médicos. Al tener pautas y pasar estas pautas o reglamentos a los pacientes es algo que es lo que tenemos que establecer para nosotros poder asegurarnos de que tengamos control de eh, evitar un brote o evitar a que otras personas lleguen a contagiarse con ese tipo de enfermedad. Tenemos que encontrar la manera de cómo abrir seguramente y seguir proveyendo estos servicios en lo cual son necesarios para todas estas personas. Los servicios de cuidados primarios es algo necesario y también lo cual es algo que sirve de ayuda preventiva para ayudar a que estas enfermedades se mantengan bajo control y evitar que estas enfermedades lleguen a afectar. Sé que los servicios primarios es algo que se puede seguir otorgando o presentando a los pacientes a través de la telesalud. Sí, en el momento se dice que un superavión 147 lleno de pasajeros está estrellándose cada día con todo eso que estamos viendo, que se llegan a perder cientos de vidas al día debido a que los proveedores de salud médica no están siguiendo los protocolos de seguridad que son necesarios para mantener la seguridad tanto del personal médico y los pacientes. Esto es algo que hemos visto a través del proyecto ECO en varios establecimientos, incluyendo hospitales, clínicas y lugares para personas de edad. Lo que nosotros hemos tratado de hacer es ser un tipo de programa que provee am, asesoramiento a otros servicios clínicos, tal como son los asilos o lugares de cuidados de enfermería a largo plazo. Pero lo que hemos notado es de que estamos viendo varios protocolos o reglamentos o recomendaciones que se están haciendo de varias agencias, tanto de la Administración de Control de Enfermedades, el Centro de Medicaid y también el Centro de Servicios de la Salud. ¿Qué son los protocolos que deberíamos estar siguiendo? Sé que hay varios protocolos o instrucciones que se están dando a la persona dependiendo del punto local o estatal. Sé que son distintos, varían de estado a estado, pero lo que estamos tratando de hacer es de que este tipo de casos que se están viendo en nuestro país domésticamente sea tratado todo de la misma manera. Y lo que yo recomendaría es de que se evaluaran las pautas de cada establecimiento que está dando las recomendaciones y establecer las pautas o los reglamentos que son básicamente los mismos, en lo cual aseguraría la seguridad de las personas en nuestros establecimientos. Yo no pediría que siguieran mucho las recomendaciones nacionales, ya que estos pueden variar de lugar a lugar y en ciertas partes los niveles de transmisión llegan a ser mucho más bajos en ciertos lugares que lo que es en otras partes. Lo que yo sugeriría es de que siguieran más las recomendaciones locales que las recomendaciones de organizaciones nacionales o internacionales, ya que estas están siguiendo la recomendación o los estándares dependiendo a los niveles de transmisión que se están presentando en los sitios locales.
Sabemos que esta es una situación muy difícil en la cual estamos viviendo en el momento. Las recomendaciones federales o nacionales, esto es básicamente para enfocarse a cómo se están viendo las cosas de manera nacional, pero yo lo que recomendaría es de que siguieran las recomendaciones tanto estatales y locales, ya que estas están más enfocadas en el tipo de servicio que ustedes están ofreciendo, ya que están ofreciendo los niveles de transmisión en su ciudad, en su sitio donde están trabajando y están dando las recomendaciones adecuadas para el tipo de pacientes que ustedes están atendiendo al momento. Y también quiero que se mantengan al tanto de todas las recomendaciones, ya que estas pueden ir actualizándose día a día. Recientemente, 3 semanas atrás, se actualizaron las recomendaciones de cómo es que el personal médico puede regresar al trabajo de una manera segura. Sí, esta pregunta viene de Siberia. La pregunta es, ¿las máscaras o el cubrebocas hechos de tela, esto tiene la misma protección que un tipo de mascarilla quirúrgica? Muy buena pregunta. En el momento, sabemos que las máscaras quirúrgicas, estas han sido desarrolladas con el paso del tiempo a que sean muy efectivas, pero esto no es lo mismo que podemos esperar de mascarillas hechas en casa o incluso cuando se pone uno las bufandas para cubrirse la boca, ya que estas no protegen a los microbios que llegan a ser esparcidos de manera por el aire y es solamente cuestión de encontrar la, la razón que sea conveniente tanto para ustedes o para la persona que va a estar a nuestros alrededor. Pero lo que sí se ha notado con los estudios es de que no importa qué tipo de protección tengamos en la boca y en nuestra nariz, ya sea un cubrebocas hecho en casa de tela regular o una mascarilla quirúrgica, esto con el paso del tiempo nos ayuda a determinar que estas lleguen a ser efectivas de una manera a la otra si se llega a utilizar apropiadamente y también se mantenga el distanciamiento social. Las mascarillas cubrebocas también son parte del equipo de protección personal, lo cual se sabe que es algo que se ayuda a evitar que la pandemia se llegue a seguir esparciendo. Sabemos, claro, mascarilla quirúrgica a un cubreboca hecho en casa no tiene la misma protección, pero de todas maneras hace lo necesario para ayudar a reducir los riesgos. Esto es lo que podemos pedirle a nuestros pacientes cuando vayan a nuestros consultorios o a nuestras oficinas, de que utilicen cualquier tipo de cubrebocas, ya que esto nos ayuda a protegernos a nosotros y también a los demás. Voy de regreso contigo, Matt. Sí, esa pregunta viene desde la India. Están preguntando si usted puede dar su recomendación legal acerca de la apertura de ciertos establecimientos médicos y el uso de telesalud. Si esto trajera algún tipo de inconveniente legal o qué sería su recomendación. En el momento no puedo dar la recomendación que ustedes me están pidiendo, ya que esto puede variar de país a país. Lo que yo puedo hablar es acerca de las recomendaciones que yo haría sabiendo lo que yo sé aquí en los Estados Unidos, pero no sé qué serían las circunstancias en países como la India. Muchísimas gracias, Kara.
Sí, una pregunta que viene anónima. El personal que está asintomáticos no está presentando ningún síntoma y deberían de ser revisados o se les debería tomar ciertas pruebas de revisión para asegurarse de que no tengan el virus. No, en el momento no hay ninguna recomendación que se debería hacer esto. Esto es algo que no se sabe o no se tiene mucha información en el momento, pero lo que sí se sabe es de que las personas, aunque incluso lleguen a no tener síntomas, pero sean portadores, mientras tengan el equipo de protección, esto ayuda a que no contagien a las otras personas. En el momento están trabajando en pruebas o estrategias de cómo hacer las pruebas, pero es algo que se está evaluando. Esto va a ser dependiendo si las personas tienen síntomas o no, pero esto es algo que creo que se va a tomar en cuenta para ver si la persona tiene que hacerse pruebas o no en el futuro. Pero también hay otras pruebas que se están estableciendo para ver si las personas han sido expuestas o no. Otra pregunta anónima. ¿Hay alguna recomendación que usted nos pueda dar de cómo limpiar los consultorios entre paciente y paciente? En el momento sabemos que hay varios productos en el mercado, los cuales se pueden utilizar para desinfectar las áreas que han sido expuestas o han sido utilizadas por pacientes. Lo que sí se pide es de que se trate de desinfectar todas áreas que son ah, tocadas regularmente, ya sea en la mesa en el consultorio donde se examina el paciente, en la silla del médico, el teclado de la computadora, también el lavamanos o incluso las agarraderas de las puertas. Esto es algo que se debería desinfectar entre cada consulta o en cuando veamos paciente a paciente para evitar. Sí, estoy viendo que están poniendo ahorita en el área de conversación chat que están dando las recomendaciones de cómo es que se deben limpiar ciertas áreas y cómo es que se deben hacerlo. Sí, vemos que la próxima parte de la presentación es acerca de la apertura de las escuelas. Yo quisiera hacer una pregunta antes de una pregunta antes de movernos a la siguiente parte de la presentación. Sí, ahorita en el área de conversación vamos a dar más información acerca de cómo es de que se deben suministrarse los medicamentos que son suministrados a través de aerosoles. Estas unas recomendaciones que se deben de seguir para reducir el contagio e incluso llegar a asegurarnos de que la persona se asegure de recibir todo el medicamento necesario durante el procedimiento y también asegurarse que el procedimiento sea efectivo para la persona. Es por eso que se debe asegurar eso mientras sea proporcionado. Esta pregunta viene de Chile. Vamos a hacer la transición para hablar acerca de la reapertura de escuelas. Un momento, solamente déjenme abrir la presentación de nuevo. Las cosas que México y Médico Basham me preguntaron era una comprensión más amplia de abrir de nuevo, no solamente en nuestros ambientes clínicos, pero también en el ambiente público, porque ya es septiembre y de hecho aquí en los Estados Unidos es el inicio del año escolar y pensé que quizás enfocando en uno de esos ambientes que ha afectado a tantas personas sería algo que vale la pena y ser algo específico, porque si hay pautas para abrir las cantinas, gimnasios, restaurantes, las playas y todos cambian.
Y todos tienen diferentes pautas, como hay que pasar las mascarillas, cubrebocas, utilizar desinfectantes, lavar las manos y seguir esos procedimientos. Pero para ser específico en un ambiente, decidí en las escuelas para considerar cómo va a ser los procedimientos para abrir las escuelas de nuevo y cómo se realiza en ese ambiente. Y sí, disculpe de los que no son de los Estados Unidos, porque varios de estos indicaciones son de estadísticas y datos de los Estados Unidos, pero el mensaje sobre qué es lo que hay que hacer en las escuelas es algo más global. Pero la información de aquí se basa en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos, ese, cuando se cerró las escuelas, fue algo que tuvo un impacto muy grande y fue grandísima. Hay casi 80 millones de estudiantes que fueron afectados cuando se cerraron las escuelas, 60 millones del grado 12 al kinder y como 20 millones de estudiantes que están en el colegio por lo pronto, más o menos ahora en el año de 2020. Y no solo son los estudiantes que fueron afectados por esto, pero también tienen 27 millones de trabajadores en los Estados Unidos que dependen de una manera u otra para que las escuelas le den a cuiden de sus hijos. Y es la manera en que ellos pueden trabajar. Van al trabajo y no tienen que contratar a alguien más para cuidar a sus hijos. Y también algo hemos tratado en las escuelas que tenemos a los maestros. Hay 3.7 maestros en las escuelas y mucho más personal. Y no sé cuántos son, ya sé los que ofrecen los alimentos, los conserjes que están involucrados para mantener a las escuelas abiertas. Entonces, el impacto es algo muy significativo. Y aquí en los Estados Unidos es un tercio de nuestro país que está involucrado de una manera u otra en el proceso escolar. Y eso es una parte más grande de nuestra economía y del trabajo aquí en el país. Y hay 7 puntos claves, como la atención médica, a varias pautas sobre cómo podemos abrir de nuevo las escuelas. Entonces, lo voy a repasar de nuevo brevemente y destacar unas cosas para cada uno de ellos. Hay decisiones y contingencias que tenemos. Si vamos a tener brotes y cómo podemos administrarlos es algo crítico. Platicamos del peligro de fallecer, de tener la influenza o gripa en vez del COVID. ¿Cuándo podemos abrir de nuevo? ¿Qué van a suceder con las desigualdades? Como quizás se abren las escuelas privadas, pero no se abren las escuelas públicas. Y también en cuanto a la atención médica, ¿qué es lo que hacemos si tenemos que cerrar una escuela de nuevo? Y el primer punto clave es que tiene que ver con las contingencias, los compromisos. Y las escuelas, y además de otras áreas de nuestras vidas, no es una manera de abrirlo general. Y cuando hablan en cuanto a abrir las escuelas, indican como si vamos a abrir todo de una vez o nada. Y no va a ser así, no es un instrumento general. Se puede abrir las escuelas o cerrar a las parques y a las playas, o cerrar las escuelas y mantener a los gimnasios abiertos, o mantener un salón de belleza abierta y cerrar todo lo demás. Es una decisión que cada sociedad está tomando por lo pronto sobre qué es lo que hay que hacer. Y también es una decisión de los diferentes niveles de grados en las escuelas. Y en nuestro sistema educativo, conocemos que hay diferentes versiones de sistemas educativos alrededor del mundo. Pero aquí en defensa lo que llamamos la primaria o prekinder o cuarto al quinto grado, o la secundaria, que es el cuarto grado hasta grado noveno, y la preparatoria, que es de grado 9 a 12. Y de nuevo, cuando se abre no significa que hay que abrir todos los grados a la misma vez. Se puede hacer de diferentes maneras. No tiene que ser todo o nada. Y todo tiene que ver con contingencias y compromisos que hay que tomar. Y lo que conocemos en cuanto a cómo se desparrama el COVID-19 es importante. Como muchos conocen, se hace por medio de persona a persona cuando están hablando, tosiendo o estornudando y están cerca. Se puede transmitir de manera respiratoria. Y los síntomas se manifiestan 2 a 14 días después de ser expuestos. Y significa que una persona no tiene que manifestar síntomas para desparramar el virus. Y se puede esparcir más eficiente en una área que está más cerrado, donde una persona está cerca de otro por más de 6 pies por 15 minutos. Por ejemplo, en las escuelas, los cárceles y hogar de ancianos. Y con el COVID-19, todo esto fue algo que se puede predecir. Vamos a tener brotes, enfermedades.
Y hemos visto que aquí, como en los Estados Unidos, cuando se abren las escuelas, han tenido brotes en las escuelas. Había un reporte la semana pasada que hay como 80,000 casos de COVID que se relacionen cuando se abren las escuelas. Y estoy seguro que con el tiempo ese número va a subir y cambiar con el tiempo. Y esto no es algo que nos sorprende, pero tal como estas historias que salieron en el periódico, también hay muchas cosas sobre historias como los brotes no están realizando. Y no escuchamos de eso porque no sale tanto en las noticias y no recibe mucha atención. Pero sí hay ciertas escuelas que han abierto y lo hacen de una manera segura. Y quiero destacar esto, que sí, van a suceder brotes, es algo inevitable. Pero la clave es qué es lo que vamos a hacer cuando sucede un brote y cómo vamos a abordarlo. Y también hay que contar los cuentos sobre hay escuelas que han abierto y no hay brotes. Y el tercer punto clave es que hay una pregunta en cuanto al peligro de la posibilidad de fallecer de influenza o neumonía en 2019. Yo sé que muchos han escuchado que una enfermedad grave en los niños es mucho menos de lo que hemos observado en los adultos en general. Y aquí una manera de ver esta información y cómo está organizado aquí de este diapositivo. Y han fallecido más de 200,000 y suponemos que pero eso es una suposición muy grande. Pero vemos que el peligro de fallecer entre influenza y neumonía sucede más con los recién nacidos y los niños en la primaria hasta la secundaria. Y hace esa transición, como la edad de 25, cuando aumenta el peligro de COVID, sube y es más posible que el fallecer de COVID y neumonía. Y podemos ver una gran diferencia, cómo pasan por el COVID los adultos y cómo pasan por el COVID los niños durante ese tiempo. Lo que sí conocemos, que la semana pasada se hizo un estudio de DC National y se hizo que había más de 500 positivos para COVID y otros que tenían influenza y gripa. Y no había una gran diferencia en cuanto a los niños, los que fueron admitidos, los que estaban con la ventilación mecánica y en la unidad de cuidados intensivos. Y de nuevo, la posibilidad de que los niños tienen esa posibilidad muy grave es algo que podemos considerar cuando abrimos a las escuelas. Pero una preocupación más grande, que los niños pueden transmitir este virus a los maestros. 30% de los maestros tienen más de la edad de 50 y como vemos aquí en la gráfica, tienen un riesgo más grande para contraer COVID y fallecerse. Y 1 en 5 maestros tienen factores que pueden aumentar los peligros del COVID-19. Entonces, tiene los peligros o riesgos, factores de riesgo que puede suceder, causar que el COVID sea más grave. Y también escuelas en Europa y en Suiza, donde los maestros fallecieron en mayo cuando mantenían las escuelas abiertas. Conocemos que una maestra en la Carolina del Sur que falleció, por lo menos hay 3 que han salido en los periódicos que han fallecido desde que han abrido las escuelas. Y es difícil conocer si los maestros contrajeron este virus en ese ambiente de la escuela o si fue algo que contrajeron en su vida normal. Entonces, es muy difícil averiguar cuál es la causa, pero sí hay un cierto nivel de que se puede relacionar esto. Y en cuanto a las infecciones, hay estudios tempranos que han indicado que los niños, que es probable que son un tercio a 50%, que es más probable contraer esta enfermedad. Quizás por tener un volumen más pequeño para sus pulmones, está más cerca del piso, entonces cuando ellos respiran, esta trayectoria respiratoria no llega a otros, entonces hay muchas diferentes teorías que se han comprobado que no son ciertos. Y es probable que estos incidentes más pequeños con los niños es porque ya no había escuela en marzo y abril. Y no estamos socializando tanto, tenía más distanciamiento social durante esa periodo temprana. Entonces, solo para estar claro, no estamos muy seguros por qué los niños tienen menos posibilidad de contraer una infección o menos gravedad de esa enfermedad. Y de hecho, el riesgo de contraer esta enfermedad quizás no es diferente de otros grupos.
Y el punto clave número 4, ¿cuándo vamos a abrir las escuelas de nuevo? Y muchos han discutido en cuanto a esto aquí en los Estados Unidos. Yo sé que lo han hecho en el mundo. Y hay diferentes fuentes que han indicado pautas sobre cuándo hay que abrir de nuevo. El CDC, los gobiernos locales y el gobierno federal no ha dado pauta general, pero los municipios, los gobiernos locales han considerado qué pautas van a indicar cuando abran a sus escuelas, cuando abren esas escuelas. Y mucho de eso se basa en dos medidas. La primera, el número de incidentes por cada 100,000 personas de la comunidad. Y las dos medidas son con promedio y el brote o propagación de esta infección en la comunidad. Entonces, la cantidad de infecciones por cada 100,000 y el promedio de cada 7 días de los que salen positivo. ¿Cuántos en este ambiente están saliendo positivos? Y básicamente nos indican dos cosas. ¿Qué tan grave es el contagio de esa enfermedad? ¿Y está aumentando la enfermedad o bajando? Y aquí en este diapositivo nos da pautas en Pensilvania. Ahí en ese laboratorio en agosto indicaron que si el nivel de los casos estaba bajando debajo de 10 por cada 100,000 y de los que salieron positivos era menos de 5%. Entonces, era una etapa donde es seguro para abrir las escuelas de nuevo. O si prefieren hacer una instrucción híbrida. Y de nuevo, si los casos eran entre 10 y 35 por 100,000, ahí uno puede elegir una estrategia incremental donde quizás se abren primero las escuelas primarias, donde los niños tienen mucho más dificultades para mantener ese acceso a una escuela virtual en vez de los que están en la preparatoria. Pero si hay casos donde de 5 a 9% salen positivo, en ese caso tratamos de mantener cerrado a esas opciones donde se hace la escuela en persona. Yo sé que había muchas preguntas en cuanto a los deportes, las actividades extracurriculares, la música y otras cosas, pero podemos contestar preguntas sobre eso más tarde. Y aquí tengo una mapa de cada condado en los Estados Unidos, de parte del Instituto Global de la Salud de Harvard. Y eso se publicó en New York Times aquí en los Estados Unidos. Donde está rojo, indica dónde las escuelas no deben abrir de nuevo, deben considerar las opciones virtuales. Y en amarillo es donde la opción híbrido tiene más sentido. Y en verde es donde se puede abrir de una manera segura y se puede ofrecer ese ambiente con instrucción en persona. Y podemos ver cómo en la gran parte de los Estados Unidos, la mayoría, de manera geográfica, está en la clasificación donde hay que mantener a las escuelas cerradas y seguir la opción virtual para las escuelas por lo pronto. Entonces, si vamos a abrir a la escuela de nuevo, ¿cómo se puede abrir de una manera segura? Y aquí tenemos unas pautas. Y aquí tenemos una jerarquía de control. Y podemos ver cómo la literatura de seguridad indica que hay maneras más efectivas de controlar algo o cosas que pueden causar peligro y maneras que son menos efectivas para controlar ese peligro y daño. Y es obvio, la manera más obvia de eliminar un peligro es eliminar la causa y nadie llega a la escuela. Pero lo único que es que con eso uno puede llegar a la escuela. Pero aquí si se abre, hay muchos peligros que se pueden encontrar. Y un ejemplo, aquí en nuestra escuela, los estudiantes no están aprendiendo lo que necesitan y muchos reciben su nutrición ahí en las escuelas. Y ese peligro de que un niño puede contraer una enfermedad cuando va a la escuela. O quizás hay ciertos lugares donde hay niños que tienen un ambiente peligroso en casa y la escuela es un lugar más seguro para ellos. Entonces, si quedamos cerrados debido al COVID, también hay otros riesgos que afrontan más tarde.
Pero de nuevo, si queremos eliminar por completo ese riesgo de contraer la enfermedad de COVID, uno mantiene cerrada por completo las escuelas. Y algo que queremos hacer, por lo pronto, es reemplazar los ambientes híbridos y hacer la instrucción en persona. Y eso nos ayuda a destacar cómo podemos modificar la manera que educamos. Y los tres de abajo indican que hay diferentes maneras que podemos abrir esa instrucción en persona de una manera segura. Y aquí a la derecha tengo unas estrategias que se han recomendado y que el CDC ha seguido y los oficiales de las escuelas y otros de administración escolar han indicado que es una mejor bueno de hacerlo. Primero, hay que tener una buena manera de estar al tanto de los síntomas y no solamente revisar su temperatura mientras uno llega y comprender si un estudiante tiene unos síntomas respiratorios durante los pasados 24 o 48 horas. Dos, mantener el distanciamiento social en las clases. Y hay diferentes estrategias que han considerado muchas personas. Y eso es muy difícil cuando uno tiene clases muy grandes. He visto de hasta 40, 50 estudiantes por clase. Y en ese caso, ¿cómo puede mantener ese distanciamiento social? Es algo muy difícil para lograr. Pero sí es una de las estrategias que tenemos para que se pueda abrir de una manera segura. Y también se ha hablado mucho de diferentes grupos. En Denmark, yo hice eso cuando empezaron con el escolar, pero la idea es que hay que limitar qué tan expuesto están los niños a otros. Que no demos clase juntos durante el tiempo de recreo con otros grupos de su mismo nivel de grado o en la cafetería, pero que estén limitados dentro de su grupo, para que de esa manera si alguien se contrae una infección, uno puede despedir ese grupo para seguir con la instrucción virtual, pero el resto de la escuela puede seguir con esa instrucción en persona. Y también tener esa transición de una manera periódica. Lavar las manos, desinfectar, es algo muy importante. Que los niños siempre hayan puesto las mascarillas o cubrebocas. Y quizás en ocasiones hay niños, otros individuos que no pueden llevar puesto una mascarilla, pero sí se puede, que la mayoría de los estudiantes lo pueden hacer. Y hay muchos niños que lo pueden tolerar, pero sí hay algunos que comprendemos que no lo pueden hacer. Y quizás para ellos sería más apropiado hacer la instrucción por Internet. Y también entre cada actividad hay que limpiar y desinfectar, tal como se hace en el ambiente para la atención médica. Por ejemplo, después de que los niños han salido del lugar de recreo, pueden desinfectar el equipo para que el próximo grupo de niños pueda llegar. Y así se puede mantener esa separación entre los grupos. Y aumentar la ventilación no significa cambiar los sistemas de ventilación, pero también abrir las puertas, las ventanas y encontrar una manera para que pueda hacer la mayor parte de su actividad afuera. Y eso es más complicado cuando se pone más frío, pero queremos aumentar la cantidad de ventilación que es disponible. Y también otras actividades. Claro, hay que saber que ellos tienen sus vacunas. No queremos llegar a una situación donde hay muchos que tienen gripa y pueden tener esa enfermedad respiratoria junto con COVID. Y también aumentar los servicios de salud en las escuelas, porque como ustedes pueden imaginar, se va a aumentar el volumen de que van a atender. Y sí hay cierta posibilidad. Y de hecho, en Massachusetts, hay ciertos casos donde indican que aun cuando ponían, hicieron todos estos y los niños contrajeron la influenza, durante esto se quitaron. Pero cuando regresamos a la escuela, quizás podemos ver que esto surge de nuevo en el futuro. Y el sexto punto clave es que quizás hay desigualdad que van a surgir. Y no quiero que este fenómeno social se escape de nosotros antes de terminar con la sesión con los comentarios. Pero cuando vemos si las escuelas están listas para abrir de nuevo, y de nuevo utilizamos la información del Instituto Global de Harvard, entre más dinero tiene el distrito escolar y más dinero tiene el condado, parece que es más probable que ellos abran de una manera más temprano.
Y eso puede causar que se pone más grave, especialmente si hay ciertas condiciones por mucho tiempo. Puede empeorar las desigualdades que ya están ahí en los Estados Unidos y también en otras partes del mundo. Entonces, al tener eso en mente, y aseguramos que tomamos decisiones para equilibrar esa oportunidad para educación para los que quizás su distrito escolar no abre durante ese tiempo. Y por último, hay que preparar por lo inevitable. Es muy probable que en algún momento este año vamos a tener un escenario donde un estudiante contrae el virus o tiene síntomas de este virus. Y hay que estar pendientes qué es lo que hay que hacer, tal como hacemos con los trabajadores de salud. Entonces, si tenemos un caso, ya si es un miembro de la familia o el estudiante, entonces sí importa cuáles son las circunstancias que tenemos para los estudiantes. Si tenemos instrucción en persona y están haciendo actividades en la clase, hay que despedir a ese grupo, ese salón de clase por unos días para limpiar y desinfectar a todo de una manera plena, donde quizás estuvo expuesto ese niño o contacto con ellos. Y también para ver dónde está el rastreo de contacto y los que han sido expuestos a este individuo o ese estudiante. Pero si hay una transmisión y un estudiante lo transmite a otro personal o a otro estudiante, tenemos que cerrar a ese grupo o quizás la escuela entera por 14 días para poner a todos en cuarentena e impedir más exposición. Y si en ese condado hay muchos que están contra esa infección y está surgiendo mucho, quizás se puede extender ese tiempo de cuarentena hasta 28 días. Y de nuevo, la pauta es de aquí del CDC. Yo creo es importante estar pendiente de eso mientras cosas desarrollan. En el lado derecho, ¿qué podemos hacer cuando en caso? Si hay un niño que tiene síntomas y si ellos salen positivos, pueden excluirlo 10 días desde que empiezan los síntomas y también 24 horas después de que ya no tiene fiebre, sin incluir medicamentos que reducen la fiebre. Y también hay que desinfectar y limpiar. Y el niño no ha recibido una prueba, hay que darles esa prueba. Y hay que excluirlo 10 días después de que empiecen los síntomas y también esperar 24 horas después de que deje el fiebre. Y si tienen problemas respiratorios, falta de aire, otros síntomas, una fiebre. Pero hemos documentado algo más. Si tienen una infección auditiva o tienen una infección con esa muestra que salió. Podemos seguir las otras pautas que tenemos cuando una persona tiene una fiebre, cuando tenemos una pandemia. Pero si alguien ha sido expuesto, pero no tiene síntomas, uno tiene que excluir a ellos por 14 días, desde la última vez que ellos fueron expuestos. Pero si tiene síntomas, uno puede regresar al primero o segundo y uno le puede dar la prueba para ver si están positivos. Y esas son las cosas que podemos hacer. Y aquí están los 7 puntos claves para abrir las escuelas. Hay decisiones que tomar. Vamos a tener brotes. Y sí es cierto que el peligro es más grande con los jóvenes si contraen la influenza en vez del COVID. Pero también hay peligros para los adultos en casa y los maestros que van a regresar. Hablamos de ideas y estrategias sobre cuándo pueden abrir de nuevo, en cuanto a los casos por cada 100,000, y también cómo abrir de nuevo con estrategias para reducir cualquier tipo de contagio del virus, aumentando la manera de limpieza y desinfectando. Y desafortunadamente las desigualdades van a aumentar, a menos que se tomen decisiones precisas para reducir esa diferencia entre los condados más ricos y los que van a abrir de nuevo. Y también hay que estar preparado para los casos que desafortunadamente van a llegar a nosotros y planificar de esa manera. Yo lo voy a pasar al médico Bechanville. Muchísimas gracias. Hasta el momento hemos estado recibiendo bastantes preguntas. La primera pregunta viene de Alaya.
Se sabe que los niños en general usualmente no llegan a presentar ningún tipo de síntoma, que es los procedimientos que se deben de seguir para asegurarse de que los familiares estén seguros. Sí, creo que la meta que se debe tener siempre es saber si el niño tiene el virus o no. Creo que es algo muy, am, algo que se llega a batallar bastante es en mantener a una persona alejada de su ser querido. Lo que sí se está pidiendo hasta el momento es de que las personas que lleguen a estar contagiadas o lleguen a estar expuestas a personas que están contagiadas, lo que se recomienda es de que estas personas se mantengan alejadas uno del otro por al menos 14 días. Sé que es algo muy difícil, especialmente para personas con niños pequeños, lo cual tienen que mantenerse alejados por ellos por este tiempo llega a ser bastante tiempo para ellos y también llega a ser algo muy difícil y en la mayoría de los casos no es algo que se puede evitar. S- Sí, lo que creo que se debe hacer es buscar los modos o métodos que se pueden hacer para evitar la transmisión dentro de la misma casa. Ya sé que usted mencionó usted algo acerca de esto anteriormente, pero ¿cómo cree usted que se va a controlar esto durante los meses del invierno? Es muy difícil determinar hasta el momento cómo es que se va a poder hacer esto. En el momento no se puede predecir cómo esto va a estar actuando en el invierno. Creo que lo mismo que se está estableciendo hasta el momento es a mantenerse alejados, mantener distanciamiento social, utilizar los equipos de protección. Sí, lo que sí sabemos hasta el momento que ha trabajado o es efectivo es mantener el distanciamiento social, incluso cuando las personas están afuera en actividades de la escuela. Esto ayuda a reducir los riesgos de ob- contraer el virus. Es algo que se puede hacer incluso también cuando se está manteniendo las clases en línea o híbridas. Esto también permite mantener un distanciamiento social entre los estudiantes. Pero esto es algo que se debe tener en cuenta para poder seguir hacia adelante, es mantener la seguridad de los estudiantes y también el personal de las escuelas durante estos meses del invierno. Esto es algo inevitable que vamos a ver durante los siguientes meses, casos en los cuales las personas no han mostrado ningún tipo de síntoma, en lo cual hayan contagiado a otras personas, ya sean en lugares de trabajo o incluso en las escuelas. Creo que lo que se debe establecer desde ahora es poner planes en marcha en debido caso de que llegaran a presentarse ese tipo de eventos en lo cual los estudiantes llegan a salir positivos o llegan a ser contagiados y así poder tomar las recomendaciones necesarias. Sí, esta pregunta viene de Jennifer, la cual está preguntando qué son las recomendaciones que se harían para los estudiantes que están mostrando síntomas, pero están saliendo negativos en las pruebas. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Si se deben de poner en cuarentena.
Sí, creo que lo que más recomendable es asegurarse de que se vuelvan a tomar pruebas de nuevo en estas personas, ya que sabemos que las pruebas para revisar por el COVID-19 son muy buenas, pero en algunos momentos no llegan a trabajar muy bien, ya que los receptores de ciertas personas no son iguales a otras personas, ya que y ya en esto llega a afectar la manera en cómo resultan las pruebas que se hacen para la revisión de ese tipo de pruebas. Sí, yo lo que pediría es de que se volvieran a repetir las pruebas después de que se haya puesto a esta persona en cuarentena, solamente para asegurarse de que no contagie a otras personas. Voy de regreso con usted, doctor Sanji. Se habló mucho acerca de la ventilización. Sí, se sabe en estudios recientes que se hicieron a través de ingenieros acerca de que este tipo de aerosoles llegan a mantenerse en los salones de clase o en las habitaciones por mucho más tiempo de lo que se anticipaba, que son las recomendaciones que se podía implementar para poder reducir esto, algún tipo de equipos para ayudar con la ventilación, algún filtro específico. Sí, en el momento se están evaluando a lo que se conocen como am, aspiradoras para filtrar los aires en ciertos lugares, pero en el momento no estoy muy seguro si esto está trabajando muy bien. No sé si esto llega a trabajar al punto en el cual llega a reducir los riesgos, especialmente en lo que se llega a utilizar en las aulas de las escuelas. Sí, en el momento estamos compartiendo con ustedes un tipo de enlace, link, en el cual les da información acerca de los filtradores de aire, también lo que se va a utilizar, el tipo de filtros que se va a utilizar en los aires acondicionados. Sabemos que esto llega a ser demasiado caro en algunos casos, en lo cual esto dependería de los sistemas escolares si pudieran pagar o no por esto. Usted mencionó en la presentación de que en los estudiantes que no muestran síntomas pueden poner en riesgo a los maestros y poder contagiarlos de esto. ¿Qué son los riesgos que pueden presentar los padres de estos niños? Am, Muy buena pregunta. Lo que estaba haciendo mientras estaba haciendo la presentación, estaba buscando la información de los datos más actualizados acerca de esto, pero es una pregunta muy difícil de contestar claramente para poder contestarles y dejarles saber. Para esto no tengo la capacidad, ya que no tengo la, la información necesaria para dejarles saber cuál es la cantidad de niños que se están contagiando en las escuelas y están llevando esto a sus padres en casa. Es muy difícil determinar dónde es que estas personas se están contagiando, si es en un lugar público en la comunidad, un restaurante o si fue en la escuela. Desde el nivel de epidemiología es muy difícil determinar cómo es que estas transmisiones o estas personas llegan a ser contagiadas. También en el país no tenemos información o datos acerca de cómo es que esto se llega a esparcer. Lo que sí tenemos son datos de Europa, en lo cual esto se o llegó a obtener después de la primavera, en lo cual en ciertos lugares se volvieron a abrir, pero se pudo determinar de que
los modos o las razones en lo por cual ciertas personas se han estado contagiando. Con esta información, ellos han podido determinar si los niños se están contagiando en la escuela o se están contagiando en otros tipos de actividades que se llegan a hacer en la comunidad. Muchísimas gracias. Hay una pregunta acerca de las vacunas. Están preguntando acerca de qué es lo que usted sabe acerca de las vacunas. ¿A usted le gustaría hacer algún tipo de recomendación o comentario acerca de lo que usted sabe acerca de las vacunas hasta el momento? Como ustedes ya saben, hay bastantes vacunas que están en desarrollo en el momento. Se están desarrollando, en lo cual están en pruebas hasta el momento. Creo que es una meta que todos tenemos para poder reabrir de una manera segura, es mantener una vacuna en la cual pueda ayudarnos a mantenernos todos a salvo. Pero creo que aparte de la vacuna tendríamos que seguir implementando las mismas pautas o mismas recomendaciones que se están haciendo hasta el momento, tal como lavarse las manos, desinfectar, pero es algo que se tiene que seguir desarrollando con el paso del tiempo. Creo que sí se va a desarrollar una vacuna acá en el tiempo, pero en realidad sé que va a tomar tiempo para poder desarrollar la vacuna. Sé que algunos políticos en el momento aquí en el país están mencionando que se va a, a hacer en los próximos meses, pero desde el punto de vista científico va a tardar algo de tiempo, ya que se tiene que desarrollar la vacuna, a ponerse a prueba y asegurarse de que no sea dañina para las personas que van a estar recibiendo las vacunas. Creo que aparte de esto, solamente también se va a tener que tomar en cuenta es de que se tiene que ver dónde es que se van a estar distribuyendo estas vacunas, y creo que si se llega a tener una vacuna, esto van a distribuirse en etapas, y estas vacunas no solamente va a ser de una dosis, probablemente van a ser vacunas que tengan que darse múltiples veces. Pero creo que mientras se desarrolla esto, creo que tenemos que seguir implementando las recomendaciones que se han dado hasta el momento de mantener muy buena higiene, lavarse las manos frecuentemente, desinfectar el área y siempre asegurarse de tener distanciamiento social. ¿Qué es lo que usted opina acerca de lo que se está hablando ahorita acerca de las vacunas? Que hay ciertas personas que no quisieran tomar la vacuna, hay ciertas personas que no se sienten muy cómodos con recibir la vacuna. Hay estudios que en lo cual indican que solamente el 66% de la población estuvieran de acuerdo en recibir vacunas. Pero voy a regresar con Matt para que nos hable del resto de la presentación. Creo que vamos a finalizar la presentación con esta presentación. Yo quiero darle gracias al doctor Mate por tomarse algo de su tiempo y ayudarnos con esta presentación el día de hoy. Yo quisiera agradecerles a todos ustedes por haber sintonizado nuestra presentación el día de hoy. Con esto también quiero invitarles a esta presentación que vamos a tener este viernes. Esta presentación no está programada como usualmente tenemos nuestras presentaciones, pero esto es algo que vamos a presentar a ustedes y cómo es que se transmite el COVID-19 en personas. Vamos a tener varios líderes a través del mundo, en lo cual van a estar presentando esta presentación con nosotros. Van a ser profesionales que son del Centro de Transmisiones de Enfermedades aquí en los Estados Unidos, la CDC, y también de otros países alrededor del mundo. Sí, también vamos a tener otra presentación muy próximamente acerca de cómo cuidar de pacientes
de cáncer durante tiempos de COVID. Vamos a tener una presentación en la cual vamos a tener al igual varios presentadores que son ah, profesionales y saben, tienen bastante experiencia en esto. Van a ser no solamente nacionales, pero presentadores alrededor del mundo. Yo con esto les recuerdo que pueden ir a nuestra página en las conversaciones globales del proyecto ECO y ahí pueden averiguar más acerca de más presentaciones que vamos a tener en el futuro. Hasta luego a todos y muchísimas gracias por sintonizar.